Shit. La noche que Crystal Krug desapareció, su teléfono se quedó en silencio, sin adiós, sin discusión final, sin llamada desesperada de ayuda, solo silencio. Durante días, su familia esperó un mensaje que nunca llegó, mientras alguien más ya estaba creando una historia, una pista falsa, una narrativa diseñada para despistar a la policía, a los amigos y a cualquiera que buscara la verdad. Pero esto nunca fue solo un asesinato, esto fue una representación, un crimen cuidadosamente escenificado, guiado por manipulación, control emocional y un hombre que no solo quería matar, quería dirigir cada movimiento, cada reacción, cada desenlace. Esta es la historia de Crystal Krug, una mujer de 19 años cuya vida terminó no en el caos, sino en un control calculado. Este es el asesinato del titiritero. Y cuanto más miraban los investigadores, más claro se volvía. Crystal no solo perdió la vida, ella fue manipulada por alguien que creía que podía mover los hilos para siempre, antes de convertirse en titular, antes de que su nombre se vinculara a grupos de búsqueda y salas de tribunal. Crystal Krug era una hija, una hermana, una amiga. Era conocida como cálida, leal y profundamente emocional. Alguien que sentía las cosas intensamente y amaba aún con más fuerza. Sus amigos la describían como confiada, a veces demasiado confiada, con una tendencia a ver el bien en la gente mucho después de que otros se hubieran alejado. Crystal quería estabilidad, quería un amor que se sintiera seguro, quería un futuro que se sintiera real, y ese deseo sería usado en su contra, porque los manipuladores más peligrosos no fuerzan el control. Primero ofrecen consuelo. El hombre que más tarde sería acusado de orquestar su muerte no entró en su vida violentamente, entró en silencio. A primera vista, Devin Goodman no levantó alarmas, sin antecedentes penales que gritaran peligro, sin arranques violentos captados en cámara, sin reputación de monstruo. Eso era lo que lo hacía tan peligroso, porque los manipuladores más efectivos no confían en el miedo, confían en la confianza. Sus amigos luego describirían a Devin como seguro, tranquilo y convincente. Alguien que siempre parecía saber qué decir, cuándo decirlo y cómo presentarse como el razonable en cada situación. Tenía una forma de hablar que hacía que la gente cuestionara su propio juicio, mientras confiaba en el suyo. Y Crystal escuchó. Al inicio de su relación, Devin no la aisló abiertamente. Eso hubiera sido demasiado obvio. En cambio, se posicionó como su ancla emocional. Ofreció seguridad cuando ella dudaba de sí misma, orientación cuando se sentía abrumada, protección cuando se sentía insegura. Lentamente, sus opiniones comenzaron a reemplazar las de ella. El control no empieza con órdenes, empieza con influencia. Con el tiempo, los investigadores creen que Devin comenzó a apretar los hilos, sutilmente. Cuestionó sus amistades, enmarcó la preocupación como cuidado, redefinió la independencia como imprudencia. Si Crystal quería espacio, se volvía distancia. Si quería libertad, se volvía falta de respeto. Si disentía, se volvía traición. Y como muchas víctimas de control emocional, Crystal no lo veía como manipulación. Ella lo veía como amor, porque Devin no la dominaba físicamente, dominaba la narrativa. La persona que controla la historia controla a la persona. Mensajes de texto recuperados, luego por los investigadores, revelaron un patrón. Devin, dirigiendo conversaciones, redirigiendo culpas y presentándose como el único que realmente la entendía. Cuando surgía un conflicto, él no escalaba, lo reformulaba. Esta es una marca clásica del control coercitivo. En lugar de gritar, razonaba. En lugar de amenazar, persuadía. En lugar de forzar,
convencía. Y cuando Crystal comenzó a alejarse, cuando empezó a expresar duda, independencia o un deseo de cambio, el equilibrio se inclinó. Para alguien como Devin Goodman, perder el control no era solo rechazo, era intolerable. Para un manipulador, perder el control se siente como aniquilación. Los investigadores luego argumentarían que este momento, el momento en que Crystal comenzó a reclamarse a sí misma, fue el punto de inflexión. El momento en que Devin decidió que si no podía controlar sus decisiones, controlaría su destino. Todo titiritero necesita hilos, pero más importante, todo titiritero necesita a alguien dispuesto a tirar de ellos. Esa persona fue Nicholas Schumacher. Nicholas no era descrito como dominante, no era el líder, no era el planificador. Era algo mucho más común y mucho más peligroso, un seguidor. Tanto amigos como investigadores luego describirían a Nicholas como alguien ansioso por pertenecer, ansioso por ser aceptado y susceptible a la influencia, especialmente de alguien más seguro y asertivo que él. Ese alguien era Devin Goodman. Los crímenes más mortíferos no siempre los cometen los líderes. A veces los cometen los creyentes. Según el testimonio en el tribunal, Devin no presentó el asesinato como asesinato. Lo presentó como una solución, un problema que necesitaba arreglo, una situación que había ido demasiado lejos, una persona que se había vuelto peligrosa o impredecible. Así es como los manipuladores reclutan cómplices. No dicen, ayúdame a matarla. Dicen, ayúdame a detener esto. Y Nicholas escuchó. Cuando la moralidad se reformula como necesidad, la gente hace cosas impensables. Los investigadores creen que Devin guió a Nicholas paso a paso. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No a través de la fuerza, sino a través de la persuasión, a través de la autoridad, a través del dominio psicológico. Nicholas luego admitió que no sentía que estaba tomando decisiones, las estaba siguiendo, y esa distinción se volvería crítica en el tribunal. A medida que se desarrollaba el plan, el papel de Nicholas se hizo claro. Asistir en el ataque, ayudar a mover el cuerpo, ayudar a ocultar el crimen. Cada paso lo hundía más, hasta que no había vuelta atrás. Porque una vez que se tiran de los hilos, las manos que los sostienen no vuelven a limpiarse. Para cuando Nicholas se dio cuenta de en qué se había convertido, ya era demasiado tarde. Cuando Nicholas finalmente confesó, los investigadores notaron algo escalofriante. No describía rabia, no describía pánico, describía instrucción. ¿Quién dijo qué? ¿Quién decidió qué? ¿Quién controló qué? Y todos los caminos conducían de vuelta a Devin Goodman, el titiritero. Dos hombres caminaron hacia esa noche, pero solo uno estaba dando las órdenes. Crystal Krug desapareció en los tranquilos días de principios de diciembre de 2019, una época en que Dakota del Norte ya se tensaba bajo el agarre del invierno. La nieve amortiguaba los caminos. El frío ralentizaba todo, y el silencio se volvió más difícil de interpretar. Al principio no hubo pánico, solo confusión. Crystal había desaparecido antes por periodos cortos. A veces necesitaba espacio. A veces se alejaba cuando las emociones la abrumaban. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez algo estaba mal. Su teléfono, normalmente pegado a su mano, se oscureció, sin actividad en redes sociales, sin mensajes nocturnos, sin contacto con la familia. Para alguien tan emocionalmente conectada como Crystal, esta ausencia era antinatural. La gente no simplemente desaparece en medio de su propia vida. Los familiares comenzaron a llamar a sus amigos. Los amigos comenzaron a rastrear sus pasos, y cada pista conducía de vuelta al mismo lugar, su novio. Devin Goodman contó una historia simple. Dijo que Crystal había estado molesta. Dijo que habían discutido. Dijo que ella se fue por su cuenta.
Nada dramático, nada criminal, solo otro conflicto de relación. Pero la historia no encajaba. Crystal había hecho planes, tenía responsabilidades, tenía razones para quedarse. Y más importante, nunca había desaparecido sin decírselo a alguien. Conforme las horas se convertían en días, la preocupación se endurecía en miedo. Se presentó un reporte de persona desaparecida. Y de repente, lo que se había sentido como un problema de relación privado se convirtió en una investigación pública. En el momento en que la policía se involucró, la historia dejó de ser suya para controlar. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron casi de inmediato. Voluntarios caminaron por zanjas cubiertas de nieve. Linternas cortaron campos helados. Se colocaron carteles con el rostro de Crystal, sonriendo, viva, inconsciente de lo que ya había sucedido. Y a través de todo, Devin Goodman se mantuvo cerca, demasiado cerca. Ayudó en la búsqueda, habló con la policía, se posicionó como el novio afligido, preocupado, cooperativo, devastado. Pero los detectives notaron algo sutil. Mientras todos los demás estaban frenéticos, Devin era mesurado, controlado, casi ensayado. El miedo real es desordenado. Esto no lo era. Desde fuera, Devin Goodman parecía estar haciendo todo bien. Respondía preguntas, permitía búsquedas, hablaba con calma con los investigadores. Pero bajo la superficie, la representación se estaba resquebrajando. Porque el control solo es poderoso cuando nadie lo cuestiona, y la policía estaba empezando a hacer las preguntas incorrectas. Este no era un hombre entrando en pánico por perder a alguien. Este era un hombre gestionando una narrativa. Los detectives comenzaron a desglosar líneas de tiempo. Le pidieron a Devin que recapitulara sus últimas horas con Crystal. Habló con confianza, demasiada confianza. Describió a dónde fueron, de qué hablaron, cómo ella se fue. Pero cuando los investigadores le pidieron que repitiera la historia días después, los detalles cambiaron, los horarios cambiaron, las rutas cambiaron, las emociones cambiaron. La historia evolucionó, y las mentiras siempre lo hacen. Se solicitaron registros telefónicos, se extrajeron datos de ubicación, y el rastro digital, frío, preciso, implacable, contó una historia diferente. El teléfono de Crystal había dejado de moverse a una hora específica. El teléfono de Devin había estado activo en lugares que no había mencionado. Otro teléfono, el de Nicholas Schumacher, apareció exactamente donde no debería haber estado. De repente, esto no era una desaparición, era un patrón. Los teléfonos no mienten, la gente sí. Los investigadores también notaron cómo Devin hablaba de Crystal, no con desesperación, no con dolor, sino con posesión. Enmarcaba sus elecciones como irracionales, sus emociones como inestables, su deseo de independencia como imprudente. Lenguaje sutil, pero revelador. Esto no era preocupación, esto era control deslizándose. Mientras tanto, el comportamiento de Nicholas Schumacher comenzó a cambiar. Dejó de responder llamadas, evitaba preguntas, parecía nervioso, atormentado. A diferencia de Devin, Nicholas no tenía la armadura emocional, y la presión se cerraba. Toda representación necesita actores de apoyo, y uno de ellos estaba empezando a quebrarse. Mientras la policía cerraba la red, Devin continuó interpretando su papel. Asistió a las búsquedas, habló con los medios, se presentó como el hombre dejado atrás. Pero los investigadores ahora creían algo escalofriante. Devin no estaba reaccionando a la desaparición de Crystal, estaba monitoreando la investigación, observando los errores, observando las grietas, observando para ver si los hilos todavía estaban atados. El titiritero no huye, observa. Al final del capítulo 5, los detectives sabían una cosa con certeza. Crystal Krug no se había desvanecido, había sido eliminada, y el hombre dirigiendo la búsqueda podría también ser el hombre que terminó con su vida. El teléfono sonó antes del amanecer.
Cuando los investigadores llegaron al tramo remoto de tierra cubierta de nieve fuera de Minot, Dakota del Norte, el aire estaba quieto, silencioso, casi apacible, demasiado apacible. Un cazador había divisado algo antinatural contra el suelo blanco, una forma oscura, parcialmente enterrada, fuera de lugar en un paisaje que se había tragado todo lo demás. Mientras los oficiales se acercaban, botas crujiendo sobre la nieve congelada, la verdad emergió lentamente. Era un cuerpo, y en cuestión de minutos supieron exactamente quién era: Crystal Krug. La búsqueda había terminado, pero la pesadilla acababa de comenzar. El cuerpo de Crystal yacía expuesto a los elementos, posicionado de una manera que sugería que no había sido colocado suavemente. La nieve a su alrededor había sido alterada, comprimida por movimientos apresurados, luego dejada intacta, como si quien la trajo aquí creyera que el invierno mismo borraría la evidencia. Pero la nieve preserva secretos tan a menudo como los oculta. El médico forense luego determinaría que Crystal había sufrido múltiples heridas de arma blanca. Heridas defensivas en sus manos y brazos les dijeron a los investigadores algo inquietante. Ella luchó. En sus momentos finales, Crystal supo que algo estaba mal. Resistió. Intentó sobrevivir. Este no fue un momento de rabia, este fue un momento de terror. Los patrones de salpicadura de sangre y los ángulos de las heridas apuntaron a una conclusión aún más perturbadora. Es probable que Crystal haya sido atacada dentro de un vehículo, confinada, atrapada, sin dónde correr. El espacio confinado significaba que no podía escapar, no podía poner distancia entre ella y la hoja. Cada herida contaba la historia de desesperación, miedo y traición, porque las personas con ella no eran extraños, eran rostros familiares, voces de confianza. Manos que nunca esperó que la lastimaran. El lugar más peligroso no es un callejón oscuro, es un auto con alguien en quien confías. La brutalidad del ataque obligó a los investigadores a confrontar una verdad incómoda. Esto no era violencia impulsiva, esto era deliberado. El número de heridas, su ubicación y el esfuerzo requerido para transportar y ocultar su cuerpo, todo apuntaba a premeditación. Alguien había decidido, mucho antes de esa noche, que Crystal no saldría con vida. Y alguien más había ayudado a que esa decisión se hiciera realidad. El cuerpo contó una historia, pero aún no nombró al titiritero. Cuando se difundió la noticia, la familia de Crystal enfrentó la confirmación devastadora que habían temido. La esperanza colapsó en dolor. La espera terminó, no con respuestas, sino con una pérdida irreversible. Sin embargo, para los investigadores, este descubrimiento marcó un punto de inflexión, porque ahora esto ya no era un caso de persona desaparecida, era homicidio, y el reloj de los asesinos había comenzado a correr oficialmente. La presión cambia a la gente, y cuando los investigadores subieron la temperatura, la ilusión cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. Mientras Devin Goodman continuaba manteniendo un exterior calmado, aún intentando controlar la narrativa, Nicholas Schumacher se estaba desmoronando. Nicholas nunca fue hecho para cargar con el peso de un asesinato. No todo cómplice puede vivir con los hilos adjuntos. Durante repetidos interrogatorios, los detectives notaron las señales, respuestas inconsistentes, lenguaje corporal nervioso, fatiga emocional, miedo, no a la prisión, sino a Devin Nicholas. No tenía miedo de la policía, tenía miedo del hombre que le decía qué hacer. Ese miedo era el último hilo que mantenía todo unido. Cuando el títere comienza a cuestionar al titiritero, la representación termina. Eventualmente, Nicholas se quebró, y cuando lo hizo, la verdad se derramó, pieza por pieza aterradora. Admitió que Devin Goodman era quien planeó el asesinato, no en un momento de ira, no durante una discusión, sino con anticipación.
Nicholas confesó que Devin había hablado de Crystal como un problema, alguien que quería irse, alguien que ya no podía ser controlada. Para Devin, eso no era una ruptura, era desafío. Para un manipulador, perder el control se siente peor que perder el amor. Nicholas describió cómo fue arrastrado al plan lentamente, a través de conversaciones, justificaciones, presión emocional. Devin enmarcó el asesinato como necesario, inevitable, incluso lógico. Crystal afirmó, arruinaría todo. Y Nicholas, incapaz o sin voluntad para resistir, siguió adelante. Ayudó a mover el cuerpo, ayudó a ocultar la evidencia, ayudó a mantener la mentira. Los crímenes más aterradores no se cometen solos, se cometen juntos. Pero una vez que el cuerpo de Crystal fue encontrado, el balance de poder cambió. Nicholas se dio cuenta de que Devin ya no podía protegerlo. Los hilos se habían ido. Y con esa realización vino el instinto de supervivencia. Nicholas cooperó plenamente con las autoridades, proporcionando detalles que solo alguien dentro del crimen podría saber, detalles que coincidían con la evidencia forense con una precisión escalofriante. Ubicaciones, líneas de tiempo, métodos. Cada confirmación apretaba el caso contra Devin Goodman. El cerebro nunca espera que el títere hable. Cuando los detectives confrontaron a Devin con la confesión de Nicholas, su compostura se quebró por primera vez. El narrador confiado perdió el control de la narrativa. Sus mentiras colapsaron bajo el peso de los hechos corroborados, mensajes de texto, datos de ubicación, declaraciones de testigos. La representación había terminado. Todo titiritero cree que es intocable, hasta que los hilos desaparecen. Para cuando el caso llegó a los fiscales, no quedaba misterio, solo responsabilidad. Nicholas Schumacher se declaró culpable, aceptando la responsabilidad por su papel. Devin Goodman, el arquitecto del crimen, enfrentaría el juicio como el hombre que orquestó el asesinato de Crystal Krug. La ilusión de control que una vez lo definió, ahora no significaba nada, porque la verdad finalmente había tomado el escenario. La pregunta atormentaba a todos. ¿Por qué Crystal? Los fiscales argumentaron que el control era el motivo. Crystal quería cambio, quería salir, quería libertad. Y para alguien como Devin Goodman, perder el control era inaceptable. Si no podía dirigir su vida, la terminaría. Para un manipulador, la independencia se ve como traición. La sala del tribunal despojó la representación. No más actuación, no más narrativas, solo evidencia. Confesiones, análisis forense, rastros digitales, testimonio de testigos. Nicholas Schumacher se declaró culpable y fue sentenciado. Devin Goodman fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El titiritero nunca volvería a tirar de otro hilo. La justicia no trajo de vuelta a Crystal, pero detuvo la representación para siempre. Crystal Krug es recordada no como una víctima, sino como una advertencia, un recordatorio de que el control puede parecer amor, la manipulación puede sonar como cuidado, y el peligro no siempre llega en voz alta. A veces, susurra. Su familia continúa pronunciando su nombre, contando su historia, asegurándose de que no sea olvidada, porque el silencio fue lo que permitió al titiritero creer que podía ganar, y decir la verdad fue lo que lo terminó. Crystal Krug confió en alguien que trató su vida como un guión, pero las vidas reales no son representaciones, y el amor real no controla. Esto no fue solo un asesinato, fue una lección escrita en tragedia. Las manos más peligrosas son las que no ves tirando de los hilos.